Hola otra vez a todos, vamos con la clase 19 de esta maestría, que poquito nos queda ya para acabar. Y bueno, os dije al final de la clase 18 que teníamos que continuar hablando del riesgo para optimizar la cartera que habíamos creado. Realmente, más que para optimizar, no es correcto porque nuestra cartera está ya optimizada todo lo que se puede. El análisis que vamos a hacer ahora del riesgo realmente es para entender cuál es el riesgo que estamos asumiendo y terminar de decidir, si nos quedaba alguna duda, pues terminar de decidir si queremos o no queremos asumirlo. Esa es la verdadera cuestión. Entonces, pues nada, rescatando la hoja Excel, vamos a seguir la conversación calculando antes que todo la matriz de covarianzas. Bien, lo que nos faltaría aquí para terminar de tener claro el riesgo con respecto a la rentabilidad esperada es calcular la matriz de covarianzas. Recordar que ya calculamos la matriz de la correlación, pero ahora necesitaríamos la de la covarianza y no con respecto a las cuatro empresas que habíamos seleccionado en un principio, sino con respecto a estas tres. La vez anterior realizamos este cálculo pues mediante la función varianza y covarianza, que la teníamos aquí. Ahora vamos a realizarlo con la pestaña datos, que ya hemos visto cómo se utiliza, ¿de acuerdo? Vamos a colocarla aquí, ¿de acuerdo? Lo tenemos aquí, datos, y utilizamos análisis de datos, covarianza, ¿vale? Vale, tenemos ya aquí los datos seleccionados. Yo los elijo desde cero para que podáis ver el proceso, que no tiene mayor complicación. Vale, hasta ahí. Lo tenemos en columnas y no le pedimos rótulos de primera fila, porque recordar que en primera fila lo que habíamos colocado pues eran los pesos. El rango de salida lo vamos a establecer justo aquí, donde estábamos aquí, en este punto. ¿De acuerdo? Vale. Aceptamos. Vale, y aquí me da él calculada la matriz de covarianzas. Aunque así no la quiero. A ver, cortar. A ver si me la desplaza. No, no puede porque tenemos estas celdas que están entrelazadas. Quitamos lo de combinar y centrar y ahora sí. Ahora sí que me lo tiene que permitir. Cortar. Vale, ahí está. Ahí está. Vamos a ver si vamos a tratar de hacer coincidir los nombres. Vale. Mostramos. Vale, aquí está. Entonces, acordaros, lo importante es que los datos sean lo más bajos posibles, en el sentido de que cuanto más altos sean, más volatilidad tendrá la cartera en general, ¿de acuerdo? En este caso, pues bueno, todas son positivas, ¿vale? Y pues ya sabéis el significado, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, Société Generale respecto a Telefónica significa que si sube uno, la otra subirá,
al 50% de probabilidades, más o menos, ¿de acuerdo? Y ahora, combinando esto con el coeficiente de correlación, pero entre estas tres, ¿de acuerdo? Que lo añadimos aquí abajo en un segundo. Datos, análisis de datos, coeficiente de correlación, que el que calculamos la otra vez, acordaros que tenía el BBVA de por medio. Rango de salida será este de aquí. Vale, perfecto. Aquí, copiar, pegar. Vale. Bueno, pues está claro, ¿no? Vamos a ver, aquí, por ejemplo, vas respecto a Telefónica, ¿de acuerdo? Tenemos un 0,19, hay poquita correlación, ¿de acuerdo? Pero cuando la haya significa que si, por ejemplo, Telefónica sube 1 euro, VAS subirá unos 37 céntimos, más o menos, ¿de acuerdo? Vemos que la que más correlación, la que más va a empujar la cartera es VAS, fijaros que hay un 0,87, ¿de acuerdo? Pero en general no tenemos en la matriz de covarianzas ningún dato excesivamente alto, ¿de acuerdo? Con lo cual eso significa que tenemos la volatilidad controlada, ¿vale? Cuando suban unas, bajarán otras y más o menos, pues así, la volatilidad estará controlada y el crecimiento pues será progresivo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como ya sabemos, yo recomiendo encarecidamente aprender la diferencia básica existente entre un inversor y un especulador, ¿de acuerdo? Ahora enseguida pasaremos a ver cómo generar nuevas entradas a nuestra cartera, ahora que ya hemos visto la forma de analizarla paso a paso, ¿de acuerdo? El especulador pues siempre tratará de anticiparse y beneficiarse de los cambios de precio. El inversor busca tan solo adquirir empresas a precios razonables, ¿vale? Luego, pues os añado también que el inversor que tiene éxito es a menudo una persona con un determinado temperamento, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros que somos inversores, somos tranquilos, somos pacientes, ¿vale? Somos personas con un determinado carácter calmado, somos racionales. Los especuladores pues tienen el temperamento opuesto, inquietos, impacientes, irracionales. Y sobre todo, nuestro peor enemigo no es el mercado de renta variable. Nuestro peor enemigo cuando nos convertimos en especuladores somos nosotros mismos, ¿de acuerdo? Ese es nuestro peor enemigo. Solo nos tenemos que enfrentar a nosotros, ¿de acuerdo? El especulador pues puede tener una formación superior en matemáticas, en finanzas y en contabilidad, pero siempre que no sea capaz de dominar sus emociones, pues estará muy mal pertrechado para beneficiarse del proceso inversor, ¿de acuerdo? Hay que comprender que son como un conjunto de arenas movedizas emocionales, ¿de acuerdo? Entonces, mi idea de que los verdaderos inversores puedan reconocerse tanto por su temperamento como por su aptitud, sigue siendo firme, ¿de acuerdo? No la he cambiado a lo largo de los años, ¿vale? Y yo creo que sigue siendo tan cierta como cuando yo
la escuché por primera vez, ¿de acuerdo? Vamos a hablar ahora sobre unas características, ¿de acuerdo?, que deben distinguir al inversor, ¿de acuerdo? Al inversor del especulador. Y luego volveremos aquí a la hoja y quiero que prestéis especial atención en una cosa, y es que en el espacio de trabajo ya lo que vamos a hacer es salir y volver a entrar y los precios ya se habrán modificado, con lo cual eso cambiará nuestro panorama a la hora de realizar una próxima inversión, ¿de acuerdo? Hablamos de esto en breve. Lo dicho, vamos pasando de la práctica a la teoría, de la teoría a la práctica para no aburrir a nadie, y un poquito de teoría pues siempre es necesaria porque, como os vengo diciendo desde que empezó el curso, un poquito de psicología es necesaria, ¿de acuerdo? No es solamente un curso de números. Ganar en la bolsa no es solo cuestión de números, ¿de acuerdo? Por algo utilizamos el término psicotrading. Entonces, esas reglas psicológicas que hay que establecerse si uno quiere ganar en bolsa deben estar marcadas, deben estar escritas sobre el papel. Recordar que lo que no está escrito no existe, ¿de acuerdo? Y debemos respetarlas por encima de todo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso quiero hablaros ahora de cuál es el temperamento de un auténtico inversor antes de continuar con la práctica, porque es ese temperamento que todos tenemos la capacidad de adquirir poco a poco con el tiempo, ¿de acuerdo? Que todos debemos tener en cuenta, que todos debemos adaptar, que no depende de si lo tenemos o no lo tenemos. Se puede aprender, os lo prometo que se puede aprender. En primer lugar, el temperamento de un inversor, bueno, pues los verdaderos inversores son personas tranquilas. Saben que las cotizaciones de las acciones, influidas por toda clase de fuerzas, lógicas e ilógicas, bajarán y subirán, incluidas las que nosotros poseemos, las que ya están compradas. Esto no solo depende de cuándo comprar y cuándo no, también es una cuestión de si tengo que mantener o no, ¿de acuerdo? Entonces, importante tener esto en cuenta. Cuando esto sucede, estos inversores reaccionan con ecuanimidad. Saben que mientras la compañía conserve las cualidades que los atrajeron como inversores, el precio volverá a subir, ¿de acuerdo? Es el interim, no se asustan, no nos asustamos por esto. Sobre este punto, pues yo soy directo y la mayoría de los fundamentales también son directos. A menos que seas capaz de observar cómo tus valores caen un 50% sin ser presa del pánico, no te metas en esto. No se meta usted en la bolsa si usted es incapaz de ver cómo sus ahorros bajan un 50% y no morirse de un infarto, ¿de acuerdo? Este punto hay que tenerlo clarísimo antes de empezar, ¿de acuerdo? Esto no es apto para cardíacos, pero tiene que serlo, ¿de acuerdo? Tenemos que estar tranquilos, no debemos dejarnos dominar por un gráfico lleno de vaivenes continuos, ¿ok? De hecho, mientras usted esté a gusto con una compañía cuyas acciones ha comprado, pues debería felicitarse de una bajada de cotizaciones, ya que con ello pues se puede aumentar provechosamente el número de las acciones que ya se tienen. Así de sencillo, no tiene más misterio. En el otro extremo, ¿vale?, del espectro, los verdaderos inversores también conservan la calma cuando se ven inmersos en lo que podríamos denominar la influencia de la muchedumbre. Cuando una determinada acción, sector o fondo de inversión capta repentinamente la atención pública, la muchedumbre se precipita en esta dirección, ¿de acuerdo? Y esto es un grandísimo error. El problema surge cuando todo el mundo elige lo mismo, porque todo el mundo sabe que esto es lo que hay que hacer y por tanto nadie se beneficia de ello. Así de sencillo, si todos vamos a lo mismo, nadie destaca, nadie se diferencia.
¿Os dais cuenta de lo que quiero decir? Entonces, los auténticos inversores no se preocupan por no poder acudir a la fiesta. Se inquietan por ir a la fiesta sin la preparación necesaria. Yo creo que la diferencia está clarísima, la diferencia es obvia, ¿de acuerdo? Más cosas. Los verdaderos inversores, ¿vale? Tienen paciencia, tienen mucha paciencia, son muy pacientes, muy tranquilos. En lugar de ser arrastrados por el entusiasmo de la multitud, los auténticos inversores esperan a que surja la oportunidad adecuada. Dicen no más a menudo que sí, es decir, no es el momento, no es mi oportunidad, el precio no está al nivel que yo quiero, por tanto, pues bueno, pues el dinero se deja ahí tranquilito o se pone en un plazo fijo, aunque me dé una rentabilidad mínima, pero no se compra por el placer de comprar, ¿de acuerdo? No es así como funciona. ¿De acuerdo? Entonces, nunca hay que estar dispuestos a comprar una acción a menos que todos los hechos estén a nuestro favor, que todo lo que hemos estudiado aquí esté a nuestro favor. La alta rentabilidad por dividendo, el alto ROE o el alto ROA, el PER bajito, la correlación indicándonos que esto no va a incrementar la volatilidad de nuestra cartera, los beneficios promedio positivos y crecientes, ¿de acuerdo? Entonces, mirando todos estos datos, aprendemos a decir no. Y esto es una ventaja tremenda para los inversores. Yo estoy totalmente convencido de que hay demasiados inversores hoy en día que sienten la necesidad de comprar acciones en exceso, ¿de acuerdo? Que no pueden estarse quietos sin darle al clic del ratón para incrementar su cartera. Y la mayoría de las cuales, la mayoría de estas acciones compradas al azar, compradas por el placer de comprar, por la adicción de comprar, seguro que son mediocres. Se hace así en lugar de esperar a las ocasiones en que surjan unas pocas compañías excepcionales. ¿De acuerdo? Yo utilizo con frecuencia la analogía de la tarjeta del transporte, ¿no? Un inversor debería actuar como si tuviera una tarjeta para toda la vida que solo pudiera validar en 20 ocasiones. Si lo miramos así, nunca vamos a tener ningún problema. Entonces, cada vez que tomamos una decisión de inversión, pensar que estamos validando nuestra tarjeta de transporte y disponemos de una opción de inversión menos para el resto de nuestra vida. No hay más, no tiene más misterio. Por eso pienso que nos veríamos, si lo hiciésemos así, si realmente tuviésemos un número limitado de inversiones que hacer, pues nos veríamos obligados a esperar pacientemente hasta que apareciera ante nuestros ojos una grandísima oportunidad de invertir. ¿De acuerdo? Más, el verdadero inversor es una persona racional, ¿de acuerdo? El verdadero inversor enfoca el mercado y el mundo con una forma de pensar clara, ¿de acuerdo? El verdadero inversor no es excesivamente pesimista ni irracionalmente optimista, sino que piensa y actúa de forma racional y lógica, ¿de acuerdo? Yo encuentro extraño que a muchas personalidades les disgusten mercados que les serían propicios y en cambio estén a favor de otros que les ponen en situación de desventaja, ¿de acuerdo? Estos analistas se sienten optimistas cuando las cotizaciones suben y pesimistas cuando bajan. Si dan un paso más y pasan de los sentimientos a la acción, ¿qué hacen? Vender a precios más bajos y comprar a precios más altos, lo cual, pues estaréis de acuerdo conmigo, basta tener una calculadora delante como para entender que no es la estrategia más rentable, ¿de acuerdo? Entonces, el optimismo excesivo levanta cabeza cuando los inversores asumen alegremente que los hados, por así decirlo, los hados les sonreirán de un modo u otro, ya que la acción que han escogido será la única en un centenar que verdaderamente despegará, ¿de acuerdo? Esta actitud, pues, está
muy extendida en las fases de mercado alcista, ¿no? El ir a favor de la tendencia siempre, cuando quizás la tendencia ya está llegando a su punto auge, ¿vale? Ya está llegando a su máximo y ya no le queda recorrido hacia arriba. Entonces, bueno, cuando las grandes expectativas son moneda corriente, pues es el error que se suele cometer, ¿vale? Los optimistas, pues no ven necesidad alguna de llevar a cabo el análisis e investigación fundamentales que sí aclararían las cosas a los auténticos ganadores a largo plazo. Por ejemplo, pues identificando esos pocos valores, ¿vale? Que valen la pena entre todas las compañías, ¿de acuerdo? Me remito, como siempre, a ejemplos que ya he puesto. La crisis de las .com o la crisis inmobiliaria, ¿no? Porque en este caso las cifras a corto plazo pues eran en extremo seductoras, pero a largo plazo pues era otra cosa. Y la última característica del inversor. El verdadero inversor no es optimista ni pesimista, es sencillamente realista, ¿de acuerdo? Las claves del inversor focalizado son sencillas. Compra barato, vende caro. Esta es la realidad y no hay más. El pesimismo exagerado, tanto si se proyecta hacia una compañía determinada como al mercado en general, impulsa a los inversores a vender precisamente en el momento equivocado. Desde mi punto de vista y el punto de vista de los grandes maestros del análisis fundamental, ¿vale? Los verdaderos inversores están contentos cuando el resto del mundo entra en una fase de pesimismo, porque se dan cuenta de lo que realmente pasa, ¿vale? Son realistas. El momento perfecto para adquirir buenas compañías a precios de rebaja está delante de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que el pesimismo, pues es la causa más frecuente de que las cotizaciones sean muy bajas, ¿de acuerdo? Acordaros, el mercado sube porque todo el mundo compra, el mercado baja porque todo el mundo vende. Si todo el mundo se plantea unas malas perspectivas, ¿vale? Unas malas expectativas, ¿qué sucede con el mercado? Que se desploma, que se va para abajo. Todo el mundo empieza a vender y esto es lo que provoca que el mercado se desplome, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros queremos hacer negocio con este tipo de entorno, no porque nos guste el pesimismo, ¿vale? No porque nos guste ver a la gente perder su dinero, sino porque nos gustan las cotizaciones a las que da lugar este pesimismo, ¿de acuerdo? Entonces, el optimismo sí que es el enemigo del comprador racional, ¿vale? Cuando un inversor se sienta optimista o pesimista, está haciendo una declaración de intenciones de lo que piensa sobre el futuro. Pronosticar lo que va a ocurrir es complicado. En el mejor de los casos y completamente estúpido cuando el optimismo o el pensamiento se basa más en la emoción que en la investigación, ¿de acuerdo? Yo subrayo que la única utilidad que aportan los que pronostican las cotizaciones futuras es que hacen parecer competentes a los adivinos y adivinas tradicionales, ¿vale? A los que utilizan las cartas o las bolas de cristal, ¿de acuerdo? No intentamos prever las épocas en que el mercado tiene más probabilidades de subir y bajar. Simplemente cuando está barato compramos. Si no lo está, si está caro, pues no compramos. No perdemos de vista la tendencia emocional del mercado en general y actuamos en consecuencia, ¿de acuerdo? Hay que intentar ser tímidos cuando los demás son codiciosos y codiciosos cuando los demás son tímidos, ¿de acuerdo? Bien, os cierro esta diapositiva con una cita, una vez más, de Warren Buffett. No tenemos que ser más listos que los demás, para nada. Tenemos que ser más disciplinados, ¿de acuerdo? Os dais cuenta de que utilizo muchas citas, ya lo he dicho, de Warren Buffett,
de Benjamin Graham, pero es así, son los grandes maestros del análisis fundamental y de lo que es la inversión focalizada, ¿de acuerdo? Es como hablar de los grandes genios del fútbol y no nombrar a Maradona o a Pelé, ¿de acuerdo? No. Están presentes en todas las conversaciones si hablamos de historia y de grandes profesionales, o como Cristiano Ronaldo y Messi si hablamos de fútbol moderno hoy en día, ¿de acuerdo? Y pasamos ahora a presentaros a el señor Mercado. Normalmente los que nos dedicamos a la docencia en este tipo de materias solemos recurrir a una historia, a una anécdota que va por ahí desde hace ya muchos años, para mostrar a los alumnos la fuerza con que las emociones están unidas a las fluctuaciones del mercado. Y para ayudaros a reconocer el disparate de sucumbir a las emociones, pues en un momento dado se crea un personaje alegórico al que se le llamó el señor Mercado, ¿de acuerdo? Yo esta historia la suelo compartir a menudo porque me encanta, ¿de acuerdo? Vamos a ver, imagínese que usted y el señor Mercado son socios de una empresa privada, ¿de acuerdo? Cualquiera de nosotros que estamos escuchando este curso, tenemos un socio en una empresa privada al que conocemos como señor Mercado o don Mercado. Cada día, sin falta, el señor Mercado cotiza un precio al cual está dispuesto a comprar su participación en la empresa o a venderle la suya propia, ¿de acuerdo? Él quiere o hacerse el dueño de toda la empresa y dejarle fuera a usted, o retirarse de la empresa y que usted asuma toda la responsabilidad. La empresa que ambos poseen tiene la suerte de ser económicamente estable, aunque las cotizaciones del señor Mercado no lo son en absoluto. El señor Mercado se encuentra a algunos días de buen humor y enormemente optimista, y solamente es capaz de ver un futuro brillante. En estos días cotiza la acción de la empresa a un precio muy elevado. Sin embargo, en otras ocasiones el señor Mercado se encuentra en desánimo, de acuerdo a una situación de desánimo, desanimado y terriblemente pesimista. Solamente es capaz de ver un futuro lleno de problemas y dificultades. En estos días, pues cotiza la acción de la empresa a un precio extremadamente bajo. Bien, ¿qué ocurre aquí? Pues que el señor Mercado además tiene otra característica entrañable, y es que a él personalmente no le importa que lo desairen o lo desprecien. Si sus cotizaciones se ignoran, volverá de nuevo a la carga el día siguiente con una nueva cotización. ¿De acuerdo? Lo que es útil es el billetero del señor Mercado, ¿de acuerdo? Su cartera, su billetero y no su sabiduría. Claro, no nos interesa la sabiduría de un personaje tan inestable, sí su cartera. Si el señor Mercado se comporta de una manera absurda, usted es libre de ignorarlo, ¿de acuerdo? O de aprovecharse de él. Pero en cualquier caso será desastroso que caiga bajo su influencia. Será un completo desastre si usted se deja influir por una persona tan inestable, por una persona que tiene estos vaivenes en su personalidad. El inversor que obra precipitadamente o se inquieta excesivamente por los descensos injustificados de las cotizaciones de sus acciones está transformando perversamente su ventaja fundamental en una desventaja fundamental. Este individuo estaría en mejor situación si sus acciones no se cotizaran en absoluto, ya que entonces se ahorraría la angustia mental provocada por los errores de juicio de otras personas. Entonces, para tener éxito, los inversores deben tener un buen criterio para el mundo de los negocios
y la capacidad de protegerse a sí mismos de semejante torbellino emocional que el señor mercado desencadena a diario. Ambas cosas son absolutamente necesarias. La una sin la otra es insuficiente. Un factor muy importante del éxito en este negocio es que siempre hay que ser capaz de deshacerse de las fuerzas emocionales del mercado, de dejarlos aparte de estas emociones que mueven el mercado de renta variable, ¿de acuerdo? Esto es lo que espero enseñaros, el que aprendáis a permanecer aislados de la insensatez del mercado, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues hay pocos cambios evidentes en el comportamiento del inversor a lo largo de los años. Los inversores siguen actuando de forma irracional. Los errores absurdos están todavía a la orden del día. El miedo y la avaricia pues aún impregnan el mercado y es lo que hace que el señor mercado siga cambiando de humor de un día para otro. La verdad es que a través de numerosos estudios académicos y de mercado, pues podemos seguir la pista de la estupidez del inversor, ¿de acuerdo? Si hacemos caso a algunos de los ejemplos que hemos visto en este curso, pues podemos redirigir el miedo y la avaricia de otras personas en beneficio propio. Ahora, para poder conocer del todo la dinámica de las emociones de la inversión, pues tenemos que seguir estudiando, ¿vale? Tenemos que seguir formándonos, ¿vale? El conocimiento de cómo la psicología afecta a los inversores es algo en lo que tenemos que insistir, ¿de acuerdo? Es una de las aportaciones de mayor calado que podemos hacernos a nosotros mismos, ¿de acuerdo? Se habla mucho en este área de la psicología del error de juicio. O sea, uno debe preguntarse qué hay en la naturaleza humana que lleva a la gente a cometer errores de juicio. Bueno, pues se cree que un problema clave es que en el proceso de análisis nuestro cerebro toma atajos, ¿de acuerdo? Saltamos con demasiada rapidez a las conclusiones. Nos dejamos llevar con facilidad por el camino equivocado y tenemos propensión a que nos manipulen, ¿de acuerdo? Entonces, para compensarlo, pues, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que desarrollar un hábito mental, ¿de acuerdo? Que nos funcione bien, ¿de acuerdo? Utilizar un análisis de dos vías. Primero, ver cuáles son los factores que realmente gobiernan los intereses implicados desde un punto de vista racional. Y el segundo, cuáles son las influencias subconscientes para que el cerebro, a nivel subconsciente también, haga automáticamente estas cosas, estas acciones, las cuales generalmente serán útiles, pero que a menudo funcionan mal. ¿De acuerdo? Esto es lo que quiero que os quede claro y es lo que tenemos que aprender a fijar y las costumbres que tenemos que aprender a quitarnos de encima mediante los números, ¿de acuerdo? Mediante los datos numéricos. Muy bien, volvemos a nuestra hoja de cálculo. Fijaros que todo sigue tal y como lo habíamos dejado. Tenemos nuestra posición inicial que ya habíamos tomado, es decir, disponemos de 85 acciones de BASF, 26 de Societe Generale y 372 de Telefónica, pero con la característica de que ya hemos cerrado y abierto la hoja y de este modo los precios se han actualizado. Entonces, supongamos que después de invertir ha pasado una temporada y disponemos de otros, vamos a poner por ejemplo, pues 3.000, ¿de acuerdo? Tenemos 3.000, hemos cobrado ya algunas cosas, algunos dividendos y queremos reinvertir para incrementar el beneficio. Vale, para empezar, fijaros que mucho movimiento no va a poder haber porque no hemos actualizado contabilidades. Claro, esto no se puede actualizar de hoy para mañana, hay que hacerlo año tras año, se puede hacer trimestralmente, pero la información no es tan fiable.
Entonces, de momento, pues solamente seguirán activas unas pocas empresas. Entonces, yo tengo por costumbre no reinvertir si la cantidad que voy a reinvertir no es mínimamente significativa. Ya lo dije con anterioridad y dije que lo explicaría cuando volviésemos aquí y allá voy. Fijaros, en la actualidad mi cartera vale 9.992 euros, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo por costumbre no volver a invertir si lo que voy a invertir no supera el 10%, ¿de acuerdo? Y de ese modo lo que consigo es reducir considerablemente el gasto en comisiones, que parece que no, pero a la larga las comisiones se comen gran parte de nuestra rentabilidad. Entonces, lo que hago es calcular aquí, ¿de acuerdo?, el 10% de mi posición en la cartera antes de la inversión. ¿Cómo se hace? Pues de este modo. A ver, aquí vamos a colocar, yo pongo el 10%, pero vosotros colocaros la cantidad la cantidad que consideréis adecuada, ¿vale? 10% cartera, ¿vale? Entonces aquí lo que tengo que hacer es multiplicar por 0,1 el valor actual de mi cartera, ¿de acuerdo? Bien, ahí está, 999, en este caso tenemos 3.000. Y lo que hago es decirle al solver que me diga que no hay solución cuando esta cantidad sea inferior. Lo podemos introducir en una restricción o nosotros mismos podemos acordarnos de que tenemos este dato aquí, ¿de acuerdo? Entonces, si esta cantidad no es superior a esta, directamente no invertimos. Yo me vengo aquí a datos y le digo al solver que para ejecutarlo necesariamente esto tiene que ser mayor o igual que esto. Y si no, nada. ¿Ok? Bien, entonces ahora se trata de ver qué hacemos. ¿Qué hacemos? Fijaros, por ejemplo, aquí habíamos comprado acciones de BASF a 63,68. Ahora han bajado ligeramente, están a 60. Lo mismo que Societe Generale, 38,91, ahora las tendríamos a 34, y 9,59 Telefónica, ahora están a 8,9. Entonces, he ahí la cuestión. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que me conviene? Me conviene ponderar, es decir, me conviene comprar más acciones de las mismas compañías y así rebajar el precio medio de adquisición, ¿no? Por ejemplo, aquí en BASF, si yo las compré a 63, están a 60, comprar unas cuantas más y así que sea como si las hubiese comprado a 61 desde el principio, o me conviene diversificar más aún comprando nuevas empresas. No lo sabemos, el programa nos lo dirá, ¿de acuerdo? Entonces, repetimos el procedimiento primero para coger alguna elegida. Fijaros, aquí lo que hay que hacer siempre es colocar un porcentaje que esté ligeramente por debajo de la empresa que más porcentaje tenga, ¿de acuerdo? La diversificación tenemos que ir ampliándola poco a poco, ¿vale? Cada vez una cartera más diversificada. Entonces, aquí tenemos 54, vamos a probar 50, a ver si nos da solución. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el 6% que le insertamos la última vez, vamos a subirlo un poco porque siempre hay que perseguir ir mejorando las rentabilidades, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, claro, ahora el modelo ha cambiado, con lo cual si ahora le damos a Start no funcionará. No funcionará porque hemos añadido restricciones nuevas, con lo cual la macro que habíamos programado ya no es la misma.
lo que habría que hacer sería borrarlo y volver a programarlo, o bien no crear el botón para ejecutarlo hasta que el modelo ya no lo vayamos a tocar, ¿de acuerdo? Lo ejecutamos desde aquí, resolver. Vale. Nos dice que detectó un valor de error, eso se debe a que todos son ceros, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es insertar algún número, ¿vale? Para que no parta desde cero. Yo lo que hago es colocar algunos 5 por ahí. A ver. Aquí está. Tenemos una solución. Aceptamos. Y vamos a ver lo que nos cuenta. Nos ha conseguido un 12,98. Ha mantenido el 50 superior al 7, obviamente. Entonces, al parecer, lo que nos propone el modelo es no incrementar posiciones, ¿de acuerdo? Nos recomienda comprar la compañía E.ON, que ya era una de nuestras candidatas en un principio, finalmente fue descartada, pero en este caso parece ser que nos sale mucho más rentable venirnos a una compañía nueva en lugar de adquirir acciones nuevas más baratas. Aquí lo dicho, pues bueno, 3 acciones no, por estas cantidades tan pequeñas no merece la pena porque vamos a perder más en comisiones que otra cosa. Entonces, bueno, como podéis ver, pues a través de la observación de que la gente comete errores absurdos y realiza asunciones ilógicas cuando se ocupa de sus propios asuntos económicos, pues es donde los académicos empiezan a profundizar en los conceptos psicológicos para explicar las irracionalidades del modo de pensar de la gente. Ya veis vosotros, pues qué poco cuesta el realizar esta construcción y no guiarse porque una empresa esté subiendo o bajando, ¿de acuerdo? Y claro, para el que no sepa hacerla, pues hoy en día la formación está al alcance de la mano de cualquiera, ¿vale? Esto, pues, es el asociar la psicología a los números, pues es un campo de estudio relativamente nuevo, pero lo que estamos averiguando, pues es fascinante, ¿no? Así como tremendamente útil para inversores inteligentes. Bueno, pues para ir cerrando un poco este tema, nos faltará comprobar qué tal se hubiese comportado nuestra cartera en el pasado si la hubiésemos creado hace unos años. Es decir, lo que nos gustaría saber es cómo se va a comportar en el futuro, qué ganancias nos va a producir, pero como eso no puede ser, pues vamos a realizar un análisis del comportamiento de estas acciones en la proporción que las hemos seleccionado durante los periodos anteriores. Esto será en la clase número 20. Hasta entonces, un saludo y feliz negocio a todos.